El polvo de este sótano sabe a muerte, no a la muerte dramática de las cortinas negras y las lágrimas, sino a la muerte silenciosa que se instala en las cosas, en los objetos que pierden su función y se convierten en mero peso. Mi padre no me dejó ni un céntimo, pero me legó este silencio y esta caja, una caja de madera maltratada con sus iniciales grabadas a cuchillo, J. Juan Alfredo, un nombre pesado y sólido, como el hombre que fingía ser. Bajé aquí a la humedad y la oscuridad, impulsado por una vaga obligación de limpiar, de organizar, de borrar los últimos rastros de una existencia que siempre parecía más un monumento que una vida. Pero estaba equivocado. Él no era un monumento, era un archivo de secretos podridos guardado bajo llave en el sótano de su propia casa. Me tiemblan las manos al levantar la pesada tapa. El olor que escapa es único, moho, naftalina y un toque del mismo amargor que él arrastraba en el aliento, sobre todo después de su tercer whisky. Dentro no hay joyas ni documentos importantes. Hay libros viejos de tapa dura, un reloj de bolsillo que se paró a la hora exacta de mi nacimiento. ¿Casualidad? Lo dudo. Un fajo de cartas atado con una cinta descolorida y al fondo, envuelto en una tela de lino impecable, como si fuera lo más preciado, un cuaderno de tapas negras sin marcar. Cojo el cuaderno. La tapa es áspera, fría. Siento una repulsión física, un impulso inmediato de tirarlo al rincón más oscuro y no volver a mirarlo. Es el mismo frío que sentí cuando me observaba en silencio, juzgando cada gesto mío, cada respiración mía que consideraba excesiva. Mi padre era un hombre de pocas palabras. Sus lecciones llegaban en forma de miradas, suspiros de desaprobación, puertas cerradas. Lo veía como una fortaleza inexpugnable. Ahora, con este diario en las manos, tengo la extraña sensación de que estoy a punto de echar mano de las llaves de esa fortaleza. Y temo lo que encontraré en las mazmorras. Abro la primera página. La letra es firme, angulosa, diferente de la escritura cansada que he conocido durante los últimos años. Es la letra de un hombre joven y seguro de sí mismo. La fecha en la parte superior me deja sin aliento. 15 de marzo de 1985, el año en que nací. Hoy llegó el niño al mundo. Es extraño. No siento lo que dicen que debe sentir un padre. No hay una explosión de alegría. Hay un peso solemne. Llegó al mundo llorando y sentí, en lo profundo de mi pecho, un eco de ese llanto. Como si una parte de mí supiera que no vino a la luz, sino a la sombra que nosotros, sus padres, proyectaremos sobre él. Leí y releí el párrafo. Mi corazón se acelera, golpeando contra mis costillas como un prisionero. La sombra que proyectaremos sobre él. Las palabras son como hielo en la nuca. Siempre imaginé que el día de mi nacimiento había sido para él un día cualquiera. Quizás un inconveniente, pero esta nota va más allá. Es una premonición cargada de una cruel lucidez. No estaba cegado por el cariño. Él, a través de... Y lo que vio lo aterrorizó. Hojeo las páginas con dedo vacilante. Las entradas son irregulares, a veces con meses de diferencia. Hablan de su monótono trabajo en el banco, de mi madre. Siempre se refiere a ella como su madre o ella. Nunca por mi nombre, y de mí, siempre sobre mí. Una observación clínica e inconexa. El niño me mira como si fuera un dios imperfecto. Sus ojos piden una bendición que no tengo poder para dar. ¿Qué quiere de mí? Lo único que puedo ofrecerle es mi silencio. Es la única herencia verdadera que poseo. Dios mío, recuerdo esas miradas. Recuerdo esperar ansiosamente un cumplido, un gesto de aprobación que nunca llegó. Y él lo grabó todo. Él, tú lo sabías, y eligió el silencio. Decidió negarme la bendición que tan desesperadamente pedía. No por malicia, al parecer, sino por un defecto fundamental,
como si él mismo fuera un recipiente vacío. Al final del cuaderno, una fotografía suelta cae en mi regazo. Es una foto que nunca había visto antes. Mi padre, joven, no mucho mayor que yo ahora, está sentado en un sillón. Debo haber tenido unos 4 años, sentado en el suelo a unos metros de distancia, jugando con un coche de juguete. Pero no estoy mirando el coche de juguete, lo estoy mirando a él, y la expresión de mi cara no es de amor o admiración, es de miedo, un miedo tranquilo y resignado. Y él, en la foto, no me está mirando a la cámara, con una sonrisa vaga y distante, como si ni siquiera estuviera en la misma habitación. La imagen es la prueba física de esa nota. La soledad en esa habitación es palpable, un abismo de 3 metros entre padre e hijo, que ahora me doy cuenta, nunca se cerró. Ahí es cuando encuentro la nota, la que lo cambia todo, fechada unos años después. Volví a soñar con el pasillo. Camino, pero mis pies no hacen ningún ruido. Sé que él está ahí, en la habitación, con ella. Los celos son un ácido que corroe por dentro. No los celos de un hombre, sino los de una bestia. Un deseo primario de ser la única. A veces, cuando miro al chico en sus brazos, siento una punzada de esa bestia. Me robó lo que era mío. Y yo, ¿qué le robé? Me tiembla tanto la mano que apenas puedo sostener el cuaderno. Celos, la bestia, me robó lo que era mío. Él vio a mi madre, su esposa, como posesión. Y yo, el hijo, como un ladrón, un rival. Las teorías de Freud que leí en la universidad como una curiosidad distante, una exageración intelectual, dejan de ser teoría. Se materializan. La letra de mi padre, el olor a humedad de este sótano. El complejo de Edipo no era una metáfora, era la dinámica silenciosa de mi familia. Yo era el hijo que inconscientemente deseaba a su madre y veía a su padre como un rival. Y él, el padre, que veía a su hijo como un rival por el afecto de su madre. 2 hombres, atrapados en una red de deseos prohibidos e inconfesados, un espejo distorsionado el uno del otro. Una náusea me sube por la garganta. No es asco. Es reconocimiento. Es la pieza que falta en el rompecabezas de mi vida, todas mis relaciones fallidas, mi dificultad para ser padre de mi propio hijo, el inexplicable miedo a la intimidad. Todo empieza a tener un sentido horrible. Heredé de él mucho más que silencio. Heredé su enfermedad silenciosa, su conflicto sin resolver. Este diario no es solo su confesión, es el diagnóstico de mi propia alma. Cierro el cuaderno de golpe, como si pudiera guardar el secreto. El sótano parece aún más oscuro, más estrecho. La pila de cajas a mi alrededor ya no parece inocua. Son tumbas de recuerdos podridos. Y yo, sentado en el suelo frío, soy el sepulturero que, en lugar de enterrar, desentierra un cadáver que nunca estuvo realmente muerto, simplemente dormía, esperándome. Si esta historia te conmueve, comenta a continuación desde dónde la estás viendo y qué hora es allí. La voz salió ronca, un susurro en el silencio del sótano. Ni siquiera me había dado cuenta de que hablaba en voz alta, como si me confesara a las telarañas y a la oscuridad. Es un alivio enfermizo liberar esta carga, aunque sea a una cámara imaginaria, a ustedes, espectadores anónimos que podrían estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Quizás sea más fácil confesarse a desconocidos que a su propia cara en el espejo. ¿Qué haría ahora? ¿Quemar el diario? ¿Sería esa la solución? ¿Quemar las pruebas como un criminal que destruye el arma homicida? Pero el crimen no fue un asesinato físico, fue un asesinato psíquico. Y el arma no está en el papel, está dentro de mí, está en mi ADN emocional. Quemar el cuaderno sería como arrancar una página de un libro de texto de anatomía
y pensar que la enfermedad ha desaparecido. La enfermedad está en el cuerpo, en mi mente. Y ahora, con el diagnóstico en la mano, ya no tengo la excusa de la ignorancia. A partir de este momento, toda mi vida se ha convertido en un acto fallido. Cada gesto, cada palabra, cada sueño, todo será un eco de la confesión de mi padre. Freud tenía razón, y esa es la verdad más aterradora que un niño puede descubrir. En los días posteriores al descubrimiento del diario, el sótano se convirtió en mi refugio enfermizo. Bajaba todas las noches, después de que mi esposa y mi hijo se durmieran con solo una tenue linterna en la mano. La oscuridad allí abajo era más honesta que la luz artificial de mi vida de fachada. Me sentaba en el mismo sitio, con el cuaderno negro sobre las rodillas, ya no como un intruso, sino como un estudioso de mi propia decadencia. La lectura ya no era lineal. Saltaba entre páginas, buscando patrones, repeticiones, como un descifrador de códigos, intentando descifrar la clave de mi propia maldición hereditaria. Así empezaron los sueños. O mejor dicho, así es como yo me di cuenta de los sueños. Siempre estuvieron ahí, ahora lo sé, pero eran como ruido de fondo, una estática insignificante en la mente. Ahora, iluminados por las notas de mi padre, adquirieron una claridad aterradora. El diario era el manual de instrucciones de mi propio inconsciente. El sueño era siempre el mismo, con ligeras variaciones. Estoy en un pasillo interminable, con paredes de un rojo apagado, el color del óxido viejo. El suelo es de madera pulida, pero mis pies descalzos no hacen ruido. Al final del pasillo, una solitaria puerta de roble oscuro con un pomo de latón en forma de serpiente. Sé, con la absoluta certeza que solo los sueños conceden, que necesito llegar a esa puerta. Pero cuanto más camino, más parece alejarse. Una vez miré las paredes y me di cuenta de que no eran lisas. Estaban cubiertas de finísimas telarañas que brillaban como hilos de plata bajo una luz inexistente. Anoche la variación fue crucial. Esta vez yo llegué en la puerta. Mi mano temblorosa se cerró sobre el pomo helado. La serpiente de latón pareció retorcerse bajo mi tacto. Antes de que pudiera girarme, la puerta se abrió sola hacia adentro, crujiendo suavemente. Al otro lado no era una habitación, era el sótano mismo, y allí, de espaldas a mí, de pie ante la caja de madera abierta, estaba mi padre. Pero no el anciano y frágil padre que había fallecido. Era el padre de la fotografía, el padre de la juventud. Se giró lentamente. En sus manos no estaba el diario negro. Era un espejo, y cuando bajó el espejo para que lo viera, el rostro reflejado no era el mío. Era compartir yo, era él. Desperté sobresaltado, con sudor frío empapando mi camisa y el eco de mi propio grito atascado en mi garganta. Sentado en la cama, jadeando, miré a un lado. Mi esposa dormía profundamente, ajena a la guerra que rugía a centímetros de distancia. Y en la habitación de al lado, mi hijo, mi propio hijo, un niño de 6 años, con mis ojos y la tímida sonrisa de su madre. Una oleada de pánico me invadió, tan fuerte que casi me dobló. Celos, la bestia. El diario de mi padre describía sus celos de a mí el hijo, por amor a mi madre. Y yo, ¿qué sentía por mi hijo? A la mañana siguiente, exhausto, con los ojos ardiendo, tomé una decisión que rozaba la locura, o quizás fue el primer atisbo de cordura. Compré un cuaderno igual al de mi padre, pero azul. Era una distinción infantil y patética, pero necesitaba ese contraste. Si el negro era el color de su secreto, el azul sería el color de mi intento de comprenderlo. Empecé mi propio diario, no de sucesos cotidianos, sino de sueños. Un diario de sueños, como diría Freud. Un registro minucioso, tal como él lo hacía.
Anoté todo sobre el sueño del pasillo, el color de las paredes, la textura del suelo, el pomo de la puerta con forma de serpiente, la apariencia de mi padre. Y entonces cerré los ojos e intenté aplicar el método que tanto desprecié en mi pretenciosa juventud, la libre asociación. ¿A qué me recordaba el pasillo? De inmediato me vino a la mente el pasillo del pequeño apartamento donde vivimos de niños. El pasillo que conducía al dormitorio de mis padres, la puerta de roble, la puerta de su dormitorio, el pomo con forma de serpiente, una serpiente, el símbolo del conocimiento prohibido, de la tentación, y también un recuerdo vago. Mi padre tenía un anillo con un diseño sinuoso que para mi mente infantil parecía una pequeña serpiente. Cada conexión era como una descarga eléctrica de bajo voltaje. No estaba interpretación el sueño. Yo estaba desenterrando recuerdos que mi cerebro, en defensa propia, había enterrado. El sótano del sueño era, por supuesto, el verdadero sótano, el lugar donde había descubierto la verdad. ¿Pero por qué mi padre me había mostrado mi rostro como si fuera el suyo? La respuesta fue como un puñetazo, porque me convertí en él, heredé, no solo sus rasgos faciales ni su gusto por el whisky, sino también su constitución psíquica, su neurosis. El sueño no fue una advertencia, fue un diagnóstico inmediato. Una noche, inmerso en mi cuaderno azul, rebuscando entre las notas de mi diario negro, me topé con un pasaje que había pasado por alto. Mi padre estaba escribiendo sobre sus propios sueños. La serpiente regresa, se arrastra por el pasillo hasta la habitación del chico. Me quedo paralizada, observando. No es un sueño de terror, sino de curiosidad morbosa. ¿Qué hará la serpiente allí? ¿Lo morderá? ¿Se enrollará a su alrededor? Al despertar, siento una culpa que me corroe todo el día. Se me cortó la respiración. La serpiente, la misma serpiente del pomo de mi puerta. En su sueño, la serpiente fue a mi dormitorio. En mi sueño, la serpiente estaba en la puerta que necesitaba abrir. Era el mismo símbolo, el mismo deseo reprimido, la misma curiosidad morbosa, manifestándose a lo largo de 2 generaciones. Freud hablaba de transferencia, de repetición. No solo soñaba con mis propios deseos, soñaba con los deseos de mi padre. Nuestros inconscientes eran como vasos comunicantes, y el contenido podrido de uno se filtraba al otro a través de los sueños. Fue entonces cuando la verdad más inquietante se instaló en mí, no como una idea, sino como una convicción visceral. La herencia más poderosa que un padre transmite a un hijo no es genética ni material. Es psíquico. Estos son los demonios sin rostro, los conflictos sin resolver, los deseos sin nombre. Saltan la valla de la conciencia y se alojan en el suelo fértil del inconsciente infantil, germinando en la oscuridad, hasta que un día, décadas después, florecen como pesadillas idénticas. No solo lidiaba con mis propios fantasmas, lidiaba con los fantasmas de mi padre, que ahora eran míos. El sótano no era solo una habitación de la casa, era la metáfora perfecta del inconsciente, un lugar oscuro y húmedo donde guardamos las cosas de las que nos avergonzamos, pero que, inevitablemente, un día debemos descender a enfrentar. Y yo, con mi cuaderno azul en la mano, finalmente lo enfrentaba. Y tenía un miedo mortal de lo que encontraría en la página siguiente, tanto del diario negro como de mi propio cuaderno de sueños. La llave de mi prisión estaba allí, lo sabía. Pero ¿y si, al abrir la puerta, descubría que la prisión era el único lugar que me quedaba? La adolescencia fue cuando la sombra de mi padre dejó de ser una presencia difusa y se convirtió en una jaula de hormigón. Tenía 14 años y el mundo era un campo minado de hormonas e incompetencia.
Mi cuerpo se estiraba torpemente, mi voz se quebraba en momentos cruciales y cargaba con una rabia constante, un combustible sin llama que me quemaba por dentro. Y en el centro de todo, siempre estaba él, João Alfredo, la figura inmóvil en el puerto de mi propia tormenta privada. No me pegó, nunca me levantó la mano. Su violencia era de otro tipo, más sutil y por lo tanto más destructiva. Era la violencia del silencio selectivo, de una mirada que pesa más que un grito. Recuerdo llegar a casa con un suspenso en matemáticas, un logro hercúleo para un estudiante mediocre como yo. Emocionado, le entrego el examen, mientras él lee el periódico en el sillón. Baja el periódico, coge la hoja y la examina durante unos segundos que parecen una eternidad. Sus ojos recorren la nota, los cálculos, y luego se fijan en mi rostro. No hay ni un atisbo de satisfacción, solo un ligero ceño fruncido, como ante un error de imprenta. Podría haber sido un 10, dice con voz monótona. Si hubieras prestado atención en clase en lugar de por la ventana. Me devuelve el examen y vuelve al papel. El 9, que minutos antes brillaba como un trofeo, se convierte en carbón en mi mano. El mensaje era claro. Nada de lo que hiciera sería suficiente. Se esperaba la excelencia, y cualquier cosa menos que la perfección era un defecto de carácter. No me juzgaban por mis acciones, sino por un estándar imposible que solo existía en su cabeza. Y luego estaba mi madre. Era el contrapunto, el único refugio de cariño en esa casa. De ella heredé mi gusto por la música, por los colores, por la vida que no cabía en los gráficos y hojas de cálculo del banco donde trabajaba mi padre. Me abrazaba, me elogiaba, intentaba tender puentes entre mi padre y yo. Es así, hijo, te quiere a su manera, susurraba acariciándome el pelo. Quería creerlo, pero amar a su manera era indistinguible de la indiferencia. Los celos entonces eran una entidad viviente en nuestra casa, unos celos silenciosos que se manifestaban en la forma en que él se ponía rígido cuando ella me abrazaba demasiado tiempo, en la forma en que interceptaba una mirada más cariñosa que ella me dirigía en la mesa. Yo, en mi estupidez adolescente, pensé que eran celos, compartir por a mí que me veía como una amenaza para su afecto. Ahora, leyendo el diario, veo la horrible verdad. Era todo lo contrario. Estaba celoso de mí. Encuentro una nota de esa misma época, mi adolescencia. La letra es más tensa, las palabras más cortantes. Llego a casa y los veo riéndose en el sofá. Ella le está enseñando una canción tonta. Su risa es tan libre, tan distinta a la que reserva para mí. Siento una opresión en el pecho, unas ganas irracionales de gritar, de destrozarlos. Él me la robó, le robó su luz, y ella se deja robarla. A veces lo miro, a su cuerpo que ya no es el de un niño, y veo al extraño que invadió mi casa y se apoderó de lo que es mío. ¿Qué clase de padre pensaría algo así? Leo y releo, el extraño que entró en mi casa yo, tu hijo, un invasor, un rival. La teoría freudiana del complejo de Edipo adquiere una dimensión aterradora cuando se descubre que no era solo el hijo quien deseaba a su madre y veía a su padre como un obstáculo. Era el padre quien, recíprocamente, deseaba a su madre y la veía como un obstáculo, hijo como un obstáculo. Es una danza macabra de espejos, donde el amor y la posesión se confunden, y la familia, un supuesto refugio, se convierte en un campo de batalla psíquico. Un recuerdo en particular me viene a la mente con la fuerza de un mazazo. Debía de tener unos 16 años. Mi madre había enfermado, una gripe fuerte que la dejó postrada en cama durante unos días. Me esforcé por cuidarla, llevándole sopa, preparándole almohadas, sentándome en el borde de la cama para hacerle compañía. Un día de esos, mi padre llegó temprano del trabajo. Se detuvo en la puerta del dormitorio y nos vio. Le cogí a la mano.
caliente por la fiebre, y le contaba una historia tonta del colegio, intentando hacerla reír. Sonrió débilmente y me apretó la mano. El rostro de mi padre se quedó inmóvil. No era ira, era algo peor, una profunda decepción, una consternación absoluta. No dijo ni una palabra, simplemente se dio la vuelta y se fue. En aquel momento lo interpreté como desprecio por mi fragilidad, por ser un niño pegado a su madre. Ahora lo entiendo. Él no veía a un hijo cuidando de su madre. Veía a un rival conquistando territorio. Vio a su esposa dando la mano a otro hombre, la mano que en la enfermiza lógica de los celos debería ser su posesión exclusiva. La rivalidad no era mía, era... Compartir yo solo era el espejo que reflejaba su propia inseguridad, su propio miedo a ser reemplazado. Y lo más cruel es que al tratarme con esa frialdad, al negarme la aprobación que tanto buscaba, inconscientemente alimentaba su propio complejo. Me alejó para acercarse a ella, creando un círculo vicioso de distancia y celos. No heredó una rivalidad de mí. Él creó un rival en mí para justificar la misma sombra que llevaba. Ahora, de adulto, sentado en este sótano, siento esa misma sombra proyectada sobre mi propio hijo. Cuando veo a mi esposa abrazarlo, reírme con él de un chiste que no entendí, siento un escalofrío en la espalda. Es un eco, un fantasma. No son celos todavía, son miedo de celos. Es el miedo a que el legado no sea solo de silencio, sino de esta dinámica malsana. Me estoy convirtiendo, sin darme cuenta, en el guardián de un secreto familiar que no es mío, sino de mi padre. Estoy repitiendo con mi hijo la misma historia de rivalidad y afecto negado. El diario no es solo un registro del pasado, es un libro de profecías. Y la más aterradora de ellas es que estamos condenados a repetir los errores de nuestros padres, especialmente aquellos que juramos no cometer jamás. La luz de la linterna ya no era suficiente. La oscuridad del sótano empezaba a filtrarse en mi mente, haciendo que los límites entre lo que leía y lo que sentía se volvieran porosos y peligrosos. Ya no podía distinguir la letra de mi padre de la voz que resonaba en mi cabeza. Fue en este estado de disolución que llegué al corazón del diario, a la confesión que albergaba en su centro, como un veneno radiactivo sellado en plomo. Las fechas saltaron a un período de unos años después de mi adolescencia. Ya estaba en la universidad, viviendo en un piso compartido, lejos de ese silencioso apartamento. Creí, por ingenuo que fuera, que me había escapado. Pero la sombra es alargada, y el inconsciente no conoce límites. Las notas se volvieron más dispersas, pero infinitamente más densas. La angustia inundaba las páginas, una tinta invisible de desesperación. La soledad es una habitación vacía dentro de mí. Ella está físicamente aquí, pero cada vez más distante. Siempre habla de su hijo, de sus logros, de su vida. A veces la miro desde el otro lado de la mesa y siento que estoy cenando con su fantasma. Ya no está, pero consiguió lo que quería. Se la llevó para siempre. La distorsión era total. En mi memoria mi madre vivía sumida en una silenciosa melancolía, esperando cartas mías que yo, absorto en mi nueva vida, escribía con poca frecuencia. Para mi padre, sin embargo, yo era un secuestrador omnipresente. Pero la confesión más perturbadora llegó unas páginas después. Una entrada sin fecha, garabateada con una urgencia caótica, como escrita en un solo aliento de fiebre o locura. El deseo no es un relámpago, es una serpiente. Se arrastra lentamente, enroscándose en la base del cerebro, susurrando. Esta noche, ella dormía. La luz de la calle entraba a raudales por la ventana e iluminaba su cuello, tan frágil. Me quedé quieto en la puerta del dormitorio. No era yo, era mi sombra.
La sombra tenía voluntad, una voluntad silenciosa y asesina, acercarme, posar mis manos sobre esa fragilidad y borrarla, borrar la fuente de mi dolor, borrar al traidor, no por odio hacia ella, sino por un deseo enfermizo de volver a ser único. Como estábamos ante él, mi mano realmente tembló, di un paso adelante. El suelo crujió, ella se movió, murmurando un nombre en sueños. No era mi nombre, era el suyo, el del chico. Fue como un balde de agua helada. Retrocedí, bajé a la sala y me miré las manos hasta el amanecer. Estas manos casi habían cometido lo irreparable, y lo más aterrador, por un segundo, no fue terror, fue alivio. Dejé de respirar. El aire del sótano se volvió denso, pesado como el plomo. Mi padre, sobrio y controlado, casi había asesinado a mi madre, no en un ataque de ira, sino por un deseo frío y calculado, nacido de unos celos patológicos centrados en mí. La veía como una traidora por amarme, y en ese momento de casi muerte no sintió horror, sintió alivio. Las náuseas regresaron, pero ahora acompañadas de un reconocimiento tan íntimo que era una violación. Porque yo también había hecho mi confesión, un secreto que había enterrado tan profundamente que casi me convencí de que era un sueño, una pesadilla. Fue una época de crisis en mi matrimonio. Discusiones tontas pero recurrentes. Mi hijo, pequeño por aquel entonces, era el único punto positivo. Mi esposa exhausta se durmió temprano en el sofá. La miré fijamente. La ira de la discusión aún me hervía por dentro. Y entonces una imagen rápida y fulminante cruzó por mi mente. Yo estrangulándola. No era un pensamiento, era un destello vívido y detallado. Sentí la textura de mi piel, la resistencia de mi tráquea. Duró una fracción de segundo, seguido de una oleada de pánico y autodesprecio tan intensa que temblé. Juré que era agotamiento, estrés. Lo enterré. Ahora bien, la confesión de mi padre era un espejo que reflejaba mi propia imagen monstruosa, la misma sombra, el mismo impulso primario de destruir lo que amas porque no soportas el dolor de no ser el único. La diferencia es que él casi actuó. Yo solo pensé, pero, según Freud, en el inconsciente no hay diferencia. El deseo, una vez formulado, aunque no se lleve a cabo, es una realidad psíquica. La herencia no fue solo una mezcla de sentimientos confusos, fue una violencia latente, una bestia latente que me transmitió como un virus genético. El tabú no fue lo que casi hizo. El tabú fue lo que deseo y este deseo, comprendí con una frialdad mortal, era la verdadera herencia. No heredé la riqueza de mi padre, heredé su demonio, y el demonio tenía mi rostro. Su confesión en el diario fue mi propia confesión no escrita. Éramos dos caras de la misma moneda podrida, separados por el tiempo, pero unidos por el mismo conflicto edípico, sin resolver. Él vio a su rival en mí. ¿Y qué vi yo en mi hijo? El eco de ese mismo rival, el miedo a ser reemplazado. Su confesión no me absolvió. Al contrario, me condenó. Demostró que la semilla del mal, o de la neurosis, de la patología, estaba allí, plantada, y que yo era tan capaz como él. El diario era la prueba de mi propio potencial para el monstruo, y esa fue la confesión más perturbadora de todas. El recuerdo llegó como un rayo, iluminando una escena que había permanecido borrosa durante décadas, tan profundamente guardada que la confundí con un sueño de infancia. Una pesadilla recurrente, pero no era un sueño, era real. Y el diario de mi padre fue la llave que abrió esta puerta oxidada en mi mente. Debía de tener unos 7 años. Era un domingo bochornoso. El aire estaba quieto y pesado. Mis padres y yo estábamos en el pequeño apartamento. Mi madre estaba encaramada en una pequeña escalera de aluminio, esforzándose por alcanzar una caja en el armario más alto de la sala.
Mi padre la observaba desde su sillón, con ese aire distante, pero yo, con la aguda percepción de un niño que necesita descifrar los estados de ánimo de los adultos para sobrevivir, sentía la tensión. Era como un hilo tenso entre ellos, a punto de romperse. Estaba en el suelo, jugando con mis carritos de juguete. Un carrito rojo en particular era mi favorito. Recuerdo el chirrido de las ruedas de plástico en el suelo de baldosas. Recuerdo el olor a frijoles cocinándose que salía de la cocina. Recuerdo el sudor que le corría por la frente a mi madre. Y entonces sucedió. No fue un accidente, fue un impulso. Un pensamiento que se convirtió en acción antes de que pudiera comprenderlo. Estaba mirando la base de las escaleras, esos pies de goma que descansaban sobre el suelo liso, y una voz vino desde dentro, rápida y clara: empujar. No era la voz de un niño, era una voz extraña, de adulto, llena de una curiosidad perversa. ¿Qué pasaría si ella se cayera? Y yo, en un movimiento casi automático, como si mi cuerpo obedeciera una orden ajena, rocé ligeramente la base de la escalera con el pie. No fue violento, fue un toque sutil, casi accidental, pero fue suficiente. La escalera inestable se tambaleó. Mi madre gritó, un grito corto y asustado. Agitó los brazos en el aire, intentando estabilizarse. La caja que sostenía se cayó, esparciendo fotos viejas por el suelo. No se cayó. Logró agarrarse al estante del armario, tropezando, pálida y jadeando. El corazón me latía tan fuerte en el pecho que pensé que se me iba a salir por la boca. Mi padre se levantó rápidamente de la silla. «¡Por Dios, mujer, ten cuidado!». No me miró. Fue directo hacia ella, pero no para consolarla. La agarró del brazo con una fuerza que me asustó. «Algún día te vas a matar con tu falta de atención». Me quedé paralizada, mirando mi pequeño coche rojo ahora inmóvil en el suelo. El susto de mi madre, la ira de mi padre y mi culpa. Una culpa inmensa, abrumadora, la de una niña que sabía, en el fondo, que no había sido un accidente. Había sido intencional. OMS que se caería. ¿Por qué? En ese momento no lo entendía. Simplemente sentía el peso del pecado. El recuerdo siempre me ha perseguido como un suceso confuso, un momento de peligrosa desobediencia que reprimí por vergüenza. Hasta el día de hoy, mientras hojeaba el diario de mi padre, con la mente aún aturdida por la confesión de casi asesinato, mis ojos se toparon con una nota del mismo período. Al mismo tiempo, el niño casi mata a su madre hoy. Empujó la escalera mientras ella ordenaba el armario. Observé. Vi su pie moverse. Fue rápido, casi imperceptible. Pero lo vi. Y lo más perturbador, por una fracción de segundo, antes del susto, antes del grito, sonreí. Sonreí por dentro. Era como si él hubiera hecho lo que yo, esa noche, no tuve el valor de hacer. Mi hijo, mi sangre, cumpliendo el deseo prohibido de su padre. Sentí un orgullo enfermizo. Y luego, una vergüenza que me consumió el resto del día. La castigué por su falta de atención, pero era yo quien debía ser castigada, por mi omisión esa noche y por mi deseo secreto de hoy. Cerré el diario de golpe con violencia repentina, como si me quemara la mano. Dios mío, no fue un accidente. Fue un desliz, actuando freudiano. Mi agresión inconsciente hacia mi madre, la rival edípica, se manifestó en un gesto casi fatal. Y mi padre no solo vio, sino aprobado. Él vio en mí el brazo ejecutor de sus deseos más oscuros. Freud tenía razón una vez más. Los lapsus linguae no son errores insignificantes, son ventanas al inconsciente. Mi accidente infantil fue la pura expresión del deseo de distanciar a mi madre, de mantenerla alejada de mi padre.
Fue la realización simbólica del deseo edípico, y mi padre, reconociendo e incluso regocijándose secretamente en ese acto, lo condonó conmigo. Fue nuestra única complicidad verdadera, la complicidad del monstruo que ambos llevábamos dentro. En ese momento, en el sótano, ya no era un hombre de mediana edad que rebuscaba en el pasado. Era un niño de 7 años, paralizado por la culpa, que por fin comprendía la magnitud de su pecado, y comprendía que el mayor pecado no fue casi matar a su madre. Fue heredar de su padre la semilla del deseo que lo llevó a ese acto. La escalera no se tambaleó por casualidad, se tambaleó porque el inconsciente de mi familia era un campo minado, y yo, un niño, pisé el mismo lugar donde estaba enterrada la mina. La revelación sobre el accidente de la escalera no fue una revelación, fue una condena. No solo estaba descifrando el pasado, me estaba juzgando. Cada recuerdo que resurgía, iluminado por la cruel luz del diario, era una prueba en mi contra. Y lo peor era que el tribunal no era externo. Era mi propia conciencia, que ahora hablaba con la voz de mi padre y los conceptos de Freud. Me había convertido en mi propio carcelero y psicoanalista, una combinación tortuosa. Bajé del sótano esa mañana, como un extraño en mi propia casa. El olor del café que mi esposa había preparado ya no era acogedor, era una advertencia. El sonido de los pasos de mi hijo en el pasillo, corriendo a buscar su osito de peluche antes de ir a la escuela, ya no era una escena encantadora. Era el guión de una obra que ya conocía. Era un espectador de mi propia vida, observando una dinámica familiar que se repetía con el terror de quien conoce el final. Mi hijo me miró, sus grandes ojos marrones llenos de la confianza absoluta que un niño deposita en su padre. «Papá, ¿me llevas hoy a la escuela?», preguntaba siempre. Era nuestro momento, pero ese día la pregunta sonó como un desafío, un eco. «¿Qué quieres de mí?», fue la pregunta tácita de mi padre en el diario, y ahora la escuché en la voz de mi propio hijo. «Hoy no puedo, hijo. Tengo trabajo», dije, con la voz más áspera de lo que pretendía. La disculpa era cierta, pero la dureza no. Era la misma frialdad selectiva, la misma distancia calculada que usaba mi padre. Estaba repitiendo el mismo patrón conscientemente. Estaba creando distancia para protegerme, o para protegerlo del monstruo que llevaba dentro. O era que, en un nivel más profundo y enfermizo, ya veía en él lo que mi padre veía en mí, un rival por el afecto exclusivo de mi esposa. Mi esposa me miró, no con enojo sino con preocupación. «¿Todo bien? Has estado muy retraído últimamente». «Son solo las facturas mensuales», mentí, evitando su mirada. «Está físicamente aquí, pero cada vez más distante», mi padre escribió. Estaba creando la misma soledad que él describía. Estaba convirtiendo a mi esposa en mi madre, triste y aislada, y a mi hijo en mí, el niño sediento de aprobación que nunca llegaría. La herencia no era una metáfora, era una profecía autocumplida. Huí a mi oficina, un rincón angosto de la habitación de invitados. Abrí mi cuaderno azul, el diario de mis sueños. Las notas ya no se limitaban al pasillo y la puerta. Ahora incluían fragmentos de mi vida cotidiana. Hoy, cuando vi a M abrazar al niño, sentí un escalofrío. No eran celos, era miedo a los celos, el reconocimiento del patrón. Evitaba la mirada de mi hijo durante la cena. ¿Por qué? ¿Miedo a lo que viera en mí? ¿Miedo a ver en él mi propio reflejo infantil asustado? Me analizaba en tiempo real, y el diagnóstico fue devastador: trastorno hereditario de la personalidad. Una neurosis transmitida no por los genes, sino por la convivencia, por silencios, miradas, lapsus linguae. La cura, si la había, no era quemar el diario de mi padre, era romper el ciclo.
Pero ¿cómo se rompe algo que está grabado en la mente? Forma de trabajar emocional. ¿Cómo dejar de ser tú mismo? Volví a coger el diario negro. Bajé hasta una de las últimas entradas, escrita casi al final de su vida. La letra era temblorosa, pero la lucidez era aterradora. El niño vino a visitarme hoy. Trajo a su nieto. Miré al nieto y volví a ver al niño. Los mismos ojos, la misma esperanza. ¿Y yo? ¿Qué hice con esa esperanza? La ahogué en silencio. Ahora es demasiado tarde. La enfermedad ya se ha apoderado de él. Lo veo en sus ojos, en la forma en que evita los abrazos de su propio hijo. Es mi sombra, alargada, sobre otra generación. Heredé un vacío de mi padre y le transmití un conflicto a mi hijo. Y él, inocente, lo transmitirá. Somos como una cadena de fantasmas, cada uno acechando al siguiente, sin encontrar nunca la paz. Lágrimas calientes me corrían por la cara, cayendo sobre la página amarillenta. Él lo sabía. Al final de su vida, vio con claridad el daño que había causado. Y su confesión final no fue de arrepentimiento, sino de resignación. Se veía a sí mismo como un eslabón en una cadena ininterrumpida de dolor. Y yo, el siguiente eslabón. La herencia del inconsciente es la más pesada porque es invisible. No puedes venderla, regalarla ni tirarla. Eres tú. Es la lente a través de la cual ves el mundo, el guión secreto de todas tus relaciones. Heredé de mi padre el miedo a la intimidad, la sombra de los celos, la agresión reprimida. Y ahora veía estas mismas semillas germinar en mi relación con mi hijo. La lucha ya no era contra el recuerdo de mi padre, era contra el padre dentro de mí. El fantasma en el que me había convertido. El sótano ya no era un lugar físico, era un estado mental. Vivía en el sótano de mi propio inconsciente, rodeado de los cadáveres de deseos no vividos y secretos familiares. Y la pregunta que me atormentaba, la pregunta que Freud quizás consideraba la más crucial, era: ¿tuve el valor de salir de este sótano? ¿O estaba condenado a permanecer allí, en la oscuridad, entregando la llave oxidada de mi propia prisión a las manos inocentes de mi hijo? La agonía se volvió insoportable. Vivir entre el mundo real de mi familia y el mundo subterráneo del diario era como tener un pie en el infierno y el otro en un sueño febril. La culpa, el autoconocimiento y el miedo a repetir el ciclo se fusionaron en un único deseo primordial: la purificación. Fuego. Solo el fuego podía consumir ese veneno, quemar el archivo del pecado de nuestra familia y liberarme de la sombra de mi padre. Era un pensamiento mágico e infantil, lo sabía, pero era la única acción que mi mente paralizada podía concebir. Esperé otra noche a que la casa se sumiera en el silencio del sueño. Bajé al sótano no como un intruso ni un erudito, sino como un sacerdote enfermo de una secta a punto de realizar un ritual de exorcismo. Llevé conmigo el diario negro, mi cuaderno azul y un viejo cenicero de metal que había pertenecido a mi padre, una ironía final que no se me escapó. Coloqué el cenicero en el suelo de cemento, en el centro del espacio vacío entre las pilas de cajas. La linterna, colocada en el suelo, proyectaba sombras danzantes en las paredes, dando vida a los fantasmas que estaba a punto de enfrentar. Me temblaban tanto las manos que apenas podía encender la cerilla. La llama titilaba, pequeña y amarilla, una frágil estrella contra una oscuridad primigenia. Cogí el diario negro. Sentí el peso del hombre, su dolor, su locura. Por un instante, dudé. Era lo último que le quedaba. Quemarlo lo mataría una segunda vez, definitivamente, pero también era mi única oportunidad de vivir. «Perdóname, padre», susurré, y no sabía si pedía perdón por quemar su secreto o por haberlo juzgado. Tiré el cuaderno abierto al cenicero. Las llamas voraces lamieron las páginas. El papel se arrugó, se oscureció,
convirtiéndose en brasas anaranjadas que consumieron las palabras, línea tras línea. La caligrafía angulosa de mi padre se desvaneció para siempre, barrida por el humo que se elevaba en espirales negras, arrastrando la confesión a la nada. Sentí un alivio físico inmediato, una presión que se aliviaba en mi pecho. Estaba funcionando, me estaba liberando, pero el fuego, como el inconsciente, tiene sus propias leyes. No obedece a nuestra lógica. Mientras las últimas páginas del diario negro se curvaban y se desmoronaban, una capa de papel, sujeta a la cubierta interior con pegamento antiguo, se desprendió, resistiendo el calor. Era una hoja doblada y amarillenta que nunca había visto. Una página secreta dentro del secreto. Con las yemas de los dedos, quemándome levemente, los saqué del fuego. El borde estaba carbonizado, pero el centro estaba intacto. Lo desdoblé. La letra era la misma, pero la tinta era diferente, más reciente. La fecha en la parte superior me frenó el corazón. 15 de marzo de 2010, mi 25 cumpleaños, y luego leí, y el mundo se desmoronó de una manera nueva y mucho más profunda. Hoy cumplió 25 años, la misma edad que yo tenía cuando nació. Vino a visitarme y me trajo un pastel. Estábamos solos. Me habló de la universidad, de su novia, y luego, sin querer, se le escapó. Habló de un sueño recurrente. Un pasillo rojo, una puerta con una serpiente, la serpiente, la misma de mi sueño. Miré a mi hijo y por primera vez no vi a un rival. Vi un espejo. La enfermedad no es mía, es nuestra. Es un cáncer del alma que ha pasado de generación en generación. Y lo más aterrador, no soy la única que lleva un diario. La sangre se heló en mis venas. No soy el único que lleva un diario. Mi visión se nubló. Mi mano, temblando incontrolablemente, buscó mi cuaderno azul. Lo había comprado hacía semanas para anotar mis propios sueños. Pero la portada era azul, sí. Pero el cuaderno en sí era viejo. Ya tenía páginas desgastadas. Simplemente ignoré las primeras 50 páginas. Garabateé lo que creí que era mi propia letra y empecé a escribir sobre ellas. En el centro. Hojeé las páginas con desesperación, repasando mis notas recientes, y allí al principio las encontré, fechas de años atrás, de mi propia adolescencia, de mis años universitarios, sueños que había tenido y anotado, y luego reprimido por completo, sueños de pasillos, de puertas, de serpientes. El diario negro de mi padre no fue compartir. Era a mí, la confesión que estaba quemando, la historia de celos y casi asesinato, las notas sobre el chico. Todo había sido escrito por mí, había proyectado mis propias fantasías enfermizas, mis propios deseos edípicos en mi padre. Lo convertí en el monstruo para no tener que enfrentarme al monstruo que llevaba dentro. La revelación fue tan violenta que me hizo caer de rodillas en el frío suelo del sótano. El humo del papel quemado me llenó los pulmones y tosí, un sonido seco y animal. No estaba quemando el secreto de mi padre, estaba quemando mi propia confesión. La sombra que había perseguido toda mi vida no era la suya. Era mi propia sombra, proyectada sobre un fantasma conveniente. Freud habría llamado a esta proyección masiva una defensa del ego contra la confrontación con el contenido insoportable de la propia psique. El fuego del cenicero se apagó, dejando solo un pequeño montón de ceniza. El diario de mi padre, el verdadero, si es que alguna vez existió, se perdió para siempre en el tiempo. Lo que yo tenía era mi propio diario, que yo, en un delirio de negación, le había atribuido. La herencia era real, pero no como yo creía. No heredé la neurosis de mi padre. Yo creé mío y usé su recuerdo como escenario. Ahora, solo en la oscuridad, con los fragmentos carbonizados de mi propia locura a mis pies, ya no tenía un padre a quien culpar.
Solo me quedaba yo mismo. Y el silencio, el mismo silencio pesado que siempre le había atribuido. Este silencio siempre había sido mío. El silencio que siguió a ese descubrimiento fue incomparable. No fue el pesado silencio de la expectación, ni el penetrante silencio de la desaprobación. Fue el silencio vacío del desierto, el suelo del sótano, las paredes, las cajas polvorientas. Todo perdió su significado. El archivo fue quemado. El archivista era un impostor, y el sujeto de la confesión era el propio confesor. El ancla que me ataba a mi propia historia se había roto. ¿Quién era yo? ¿El hijo traumatizado por un padre frío? ¿O el hombre que, incapaz de soportar la oscuridad interior, inventó un monstruo externo para justificarla? La línea entre la verdad y la ficción, entre el recuerdo y la fantasía, se había disuelto por completo. Freud tenía razón, sí, pero no de la forma que esperaba. El inconsciente no es solo un depósito de deseos prohibidos, es un escenario donde representamos nuestros dramas más profundos, a menudo confundiendo a los actores con el público. Subí las escaleras del sótano esa mañana temprano como un sonámbulo, con el cuerpo moviéndose por inercia. Al pasar por la puerta del dormitorio de mi hijo, me detuve. La puerta estaba entreabierta. La lamparita de noche proyectaba un suave resplandor sobre su rostro, sereno en su sueño. Durante semanas lo había mirado y había visto a un rival potencial, el siguiente eslabón en la cadena del dolor. Ahora miraba y solo veía a un niño, un extraño, porque ya no sabía quién era para él. ¿Cómo podía ser padre si el fundamento de mi propia identidad como hijo era una mentira que yo mismo había construido? La verdadera enfermedad mental, comprendí clara y devastadoramente, no es la neurosis en sí. Es la incapacidad de distinguir la proyección de la realidad. Es la condena a vivir en una narrativa personal que, si bien coherente, es fundamentalmente falsa. Pasé años analizando la supuesta sombra de mi padre, cuando debería haber estado observando la mía. La confesión que cambió mi vida no fue la que encontré en el sótano, fue la que escribí yo mismo y luego atribuí a otra persona para poder soportar el peso de mis propias palabras. La provocación final, la que les dejo viendo esta confesión, es esta. ¿Es tu historia realmente tuya? ¿Será que los monstruos a los que culpas, el padre ausente, la madre maltratadora, el amante infiel, no son, en última instancia, criaturas de tu propia mente diseñadas para dar rostro y nombre a un dolor que no te atreves a llamar tuyo? La herencia más peligrosa no es el trauma, sino narrativo del trauma. Y nosotros, adictos al significado, somos capaces de cualquier cosa para construir una narrativa, incluso si nos destruye. El mayor tabú no es el deseo edípico, es la aterradora posibilidad de que estemos solos en la oscuridad y que el único monstruo en la habitación seamos nosotros mismos. Freud no fue un profeta, fue un cartógrafo de los abismos interiores, y el mapa que dibujó siempre nos lleva al mismo lugar, el espejo. Ahora, de pie frente a ese espejo, ya no veo el rostro de mi padre. Veo a un hombre de mediana edad, con la mirada cansada. Un hombre que necesita aprender a ser padre sin el fantasma de un hijo que nunca existió. La cura, si la hay, no reside en desenterrar el pasado, sino en aceptar que es, en gran parte, una ficción que escribimos para sobrevivir. Y entonces, con esta dolorosa aceptación, quizás podamos empezar a escribir el presente. El sótano está vacío ahora, las cenizas han sido barridas, solo queda el olor a humo, que algún día también se disipará. La confesión ha terminado, pero la duda persiste, y es quizás la única herencia legítima.